Aunque solemos hablar de revolución rusa, en este tema vamos a estudiar en realidad tres revoluciones. La de 1905, la de febrero de 1917 y la más conocida, la que triunfará definitivamente, que es la Revolución Soviética de octubre-noviembre de 1917. A comienzos del siglo XX, el gigantesco imperio de los zares se extendía sobre 22 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 150 millones de habitantes y gigantescas reservas de todo tipo de materias primas. Sin embargo, a nivel político, social y económico, era un verdadero fósil, ya que conservaba aún una monarquía de tipo absoluto, donde el zar tenía todos los poderes, apoyado en la Iglesia ortodoxa rusa como fuente de legitimidad, en el poder del ejército como elemento de fuerza y de cohesión, y en la nobleza y en la burocracia como elementos de control del territorio. Es significativo que esta nobleza, ahora más bien una aristocracia, es muy poderosa en Rusia, ya que Rusia sigue siendo un país agrario, un país rural, donde la agricultura es la fuente de riqueza principal, y esta agricultura está organizada en grandes haciendas controladas por estos señores, por estos aristócratas. La burguesía, la gran fuerza de cambio del resto de Europa, era muy escasa en Rusia, por la misma razón, porque Rusia es un país poco urbanizado. Y, por tanto, esta burguesía carece de la capacidad de transformación que había tenido en otros países europeos. El campesinado, por contra, es enorme. La inmensa mayoría de la población sigue siendo campesina y además habían estado en un régimen cuasi feudal hasta el año 1861, en que por fin se suprime la servidumbre en Rusia. Por lo menos de forma legal, porque las costumbres feudales siguieron todavía varias décadas. Hay que distinguir entre los campesinos propietarios, llamados kulaks, con un buen nivel de vida, y los campesinos no propietarios, los mujiks, con unas condiciones de vida bastante duras. El proletariado, por contra, es muy escaso, unos 3 millones a principios del siglo XX, y esto es debido a que Rusia tiene una industrialización tardía. Todo este atraso político, económico y social acabará haciéndose visible con los graves acontecimientos que provocan la crisis y la revolución de 1905. En primer lugar, entre 1902 y 1903 se produce una fuerte crisis económica que afecta al nivel de vida de obreros y de campesinos y que provoca diversas huelgas y revueltas. Pero lo que será definitivo para desatar la crisis y la revolución será la humillante derrota que se produce en 1905 ante Japón, con el que Rusia estaba compitiendo por el dominio de Corea y Manchuria. Era muy humillante ver cómo una potencia asiática, amarilla, derrotaba por primera vez a un imperio occidental. Y le había tocado a Rusia ese humillante papel. Inmediatamente muchos se preguntaron qué podía haber conducido a semejante desastre. En enero de 1905, una manifestación pacífica que pedía básicamente reformas liberales, reformas económicas, mejora de las condiciones de vida, fue reprimida con intensa dureza por órdenes del zar. Se produjeron 200 muertos y a esta fecha trágica se la empezó a conocer con el nombre de Domingo Sangriento. Cuando se extiende la noticia del elevadísimo número de muertos, las protestas se extienden por toda Rusia y el propio zar empieza a ser cuestionado. Las protestas acaban convirtiéndose en revolución y el zar tiene que sofocarla, templando los ánimos y cediendo con la concesión de varias reformas en el llamado Manifiesto de Octubre, en el cual
se comprometía a cierta liberalización del régimen y a ciertas mejoras en la calidad de vida de obreros y campesinos. Prometieron libertad de prensa, suprimir ciertos impuestos, jornada laboral de 10 horas y, atención, un embrión del sistema parlamentario con la formación de un parlamento que ya sabemos que en ruso es la Duma. Sin embargo, la idea claramente era salir del paso, porque en cuanto la situación económica y política mejoró alrededor de 1907, el zar se desdijo y empezó a hacer caso omiso e incluso a anular las disposiciones del manifiesto de octubre, sin gran oposición, por cuanto la situación económica de Rusia a partir de 1906 mejoró muchísimo, convirtiéndose, de hecho, en una amenaza para la propia Alemania, que había visto el crecimiento durante esos últimos años de Rusia, su crecimiento económico, como un peligro cierto en caso de guerra, y es uno de los factores que animaron a Alemania, por cierto, a lanzarse a la Primera Guerra Mundial. Cuanto antes frenemos a Rusia, mejor. Será precisamente la guerra la que ponga fin a esta bonanza. Para la Primera Guerra Mundial, Rusia tuvo que movilizar a más de 14 millones de soldados. Rusia, recordemos, aguantó en la guerra no por la habilidad de sus generales, no por la preparación de su ejército, sino por el número. Digamos que Rusia conseguía sus escasos éxitos militares y conseguía resistir a base de tener muchísimos más soldados que sus enemigos. Esta era la fuerza del ejército ruso, el número. En Rusia cambiaba sus éxitos por muchísimas bajas, muchos cadáveres, que no había demasiado problema porque siempre habría más. El ejército ruso es una especie de pozo sin fondo de recursos humanos. Sin embargo, esta ventaja, que supone tener tantísimo potencial humano, a la larga se va a volver en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque al movilizar a tantos millones de soldados, eso suponía quitar de esos 14 millones de soldados, quitarlos de la estructura productiva, es decir, son muchos millones menos de campesinos. Y eso significa que si hay muchos millones menos de campesinos, las cosechas por fuerza van a ser menores. Y si la producción, por tanto, disminuye, es decir, la oferta disminuye, el precio de los alimentos y de muchos productos va a subir. Es decir, la guerra va a provocar una carestía, va a provocar una inflación. Y eso siempre provoca descontento entre la población. Empieza a haber hambre, empieza a haber necesidad. Y esto que siempre es malo y que lo estaban experimentando todos los países que llevaban desde el principio de la guerra, lo estaban pasando muy mal en Alemania, lo estaban pasando muy mal en Francia, también había un fuerte descontento en Gran Bretaña o en Italia, por no hablar de Austria-Hungría. Esto se va a agravar porque, además, los soldados, cuando volvían del frente del permiso, contaban la caótica situación del ejército ruso. Un ejército en el cual muchas veces faltaba munición, faltaban armas, fallaban las armas, fallaban los transportes, había unidades que se quedaban perdidas sin suministro durante mucho tiempo. Los generales conseguían avanzar a base de oleadas y oleadas y oleadas de soldados con muchísimas bajas. Todo esto lo cuentan los soldados cuando vienen y la sensación entre sus familias es descorazonadora. Una sensación con que ellos confían las vidas de sus maridos, de sus hijos, a un Estado incompetente, a un Estado, a unos generales, a un ejército que es incapaz de alimentarles, que es incapaz de darles los instrumentos mínimos para combatir. Entonces, sumamos el hambre, la carestía, sumamos las derrotas militares y sumamos esa sensación de que tenemos un ejército y un Estado que es un desastre y que así no vamos a ninguna parte, calientan muchísimo la situación, ¿vale? Y todo esto agravado porque además Rusia militarmente todo lo consigue a base de grandes bajas. En un primer momento, la reacción del zar ante los desastres militares fue precisamente usar su prestigio para intentar reforzar al ejército ruso, es decir, ponerse él mismo al mando de las tropas y comandar, como comandante en jefe, los ejércitos rusos desde el propio frente. Lo cual parece buena idea, porque
significa que el zar se toma muy en serio la guerra, pero acabó siendo una mala idea. ¿Por qué? Porque en los momentos decisivos que vamos a ver a continuación, el zar no estaba allí. El zar no pudo vivir la situación política de las capitales de Rusia y además lo que tiene hacerte cargo de algo es que si ese algo va mal, te van a echar a ti la culpa. La guerra no fue nada bien y empezaron a culpar ¿a quién? Pues al que lleva la guerra. ¿Y quién hemos dicho que se hizo cargo de la guerra? El propio zar. Con lo cual la figura del zar va a sufrir un desgaste muy fuerte por haberse puesto al mando del ejército. Si a esto le añadimos los problemas económicos, más el desprestigio de la familia real que se había quedado en la corte, en el cual la figura del misterioso monje Rasputín añadía un halo de corrupción, misterio a la actuación de la familia real, vamos a ver que en un momento clave la figura de los zares, del zar en este caso, el zar Nicolás II, va a estar muy discutida. En el año 17 la situación empieza a ser dramática. Rusia acumula ya casi 2 millones de muertos y más de 5 millones de bajas, de heridos. Hay hambre, hay escasez, hay una inflación muy elevada y, al igual que en otros países, comienzan las protestas. En febrero se produjeron manifestaciones de mujeres primero, de esposas, de madres, a las que se van a unir posteriormente obreros, protestando por la guerra, porque no quieren ir a la guerra, y por el hambre. La reacción del zar fue la misma de 1905, la represión. Estamos en guerra, no se puede admitir disensiones, que el ejército disuelva las protestas por la fuerza. Pero aquí el zar ha cometido un error grave. Las tropas que ahora mismo hay en San Petersburgo no son muy de fiar, son reservistas, son gente que hasta el momento se ha salvado de ir al frente, donde todo lo que cuentan es horrible, y no tienen ninguna gana de que se acaben mandando allí. Así que las protestas para acabar con la guerra son para ellos música celestial, y en lugar de estar en contra, las apoyan. La guarnición se une a los manifestantes, la rebelión triunfa, y esto provoca una crisis descomunal que encima con el zar en el frente, lejos de allí, conduce a que el gobierno colapse. ¿Vale? Y la capital, San Petersburgo, que desde el principio de la guerra ha cambiado el nombre a Petrogrado, queda bajo el mando de los revolucionarios. Cuando Nicolás II tiene tiempo de reaccionar, disuelve la Duma, pero eso agrava la situación. Los revolucionarios ya están al mando y rápidamente se organizan dos poderes paralelos, dos poderes revolucionarios. Por un lado, estaría los revolucionarios liberales, los que pretenden que la revolución modernice el país, pero por otro lado estarían los radicales, ¿vale? En este caso, los soviet, que forman los obreros y los soldados rebeldes, que estos son de ideas radicales, muchos de ellos de ideas marxistas, tanto socialdemócratas más o menos, que sean mencheviques, como marxistas ortodoxos, que serían los bolcheviques. La cuestión es que en marzo estas dos fuerzas revolucionarias acuerdan que se forme un gobierno provisional, en un principio dirigido por el príncipe Lvov, del cual la figura prominente durante los siguientes meses será el social revolucionario Kerensky. En cualquier caso, este gobierno provisional va a suponer el fin de la monarquía. Nicolás II intenta salvar la monarquía abdicando en su hermano Gran Duque Miguel, pero viendo la situación, el Gran Duque Miguel no acepta y Rusia se convierte de la noche a la mañana en una república. El zarismo ha caído, los revolucionarios se han hecho con el poder, pero ahora toca lo difícil, y es transformar Rusia. Se forman una serie de gobiernos provisionales que tienen esa misión, empezar esa transformación de Rusia desde este sistema autocrático a un sistema liberal como el de los países occidentales. La idea es crear un régimen democrático liberal, amnistiar a los presos políticos, crear un régimen de libertades y convocar elecciones. Pero al pueblo, que Rusia se transforme en un sistema liberal o un sistema marxista no es algo que le preocupe fundamentalmente.
lo que ha empujado al pueblo a apoyar una revolución ha sido el hartazgo de la guerra. La principal petición es conseguir la paz. Y los gobiernos provisionales no van a poder llegar a esa paz. Primero, porque tanto Francia como Inglaterra han amenazado durísimamente a Rusia en el caso de que a esta se le ocurra traicionarles y dejarles tirados contra Alemania. En segundo lugar, porque los propios alemanes, en el momento que Rusia, que los gobiernos provisionales han intentado tantear la posibilidad de una paz, los gobiernos alemanes han dicho, sí, vale, perfecto, tú me das todo y luego ya veremos, ¿vale? Las peticiones alemanas son brutales en territorios y en materias primas, así que el gobierno provisional no puede aceptar las condiciones de paz que piden los alemanes, así que siguen en la guerra. Una guerra que evidentemente va a ir cada vez peor. ¿Por qué? Porque los soldados, ahora que ven que la paz puede estar muy cerca, no quieren luchar. No quieren luchar y, por tanto, las ofensivas que se planean, dirigidas por el gran general Brusilov, que tanto éxito había tenido en el año anterior, pues concluyen en fracaso. Y, de hecho, las ofensivas que organizan los alemanes y austriacos contra los rusos empiezan a tener éxitos espectaculares. El frente se empieza a derrumbar. La situación política en Rusia, según va pasando el verano, es cada vez peor. El gobierno no consigue dar a la gente lo que ha pedido y los soviets, que se muestran como oposición a este gobierno revolucionario, se están haciendo cada vez más fuertes, haciendo su voluntad y haciéndose con el control cada vez más de Rusia. Cuando en septiembre los contrarrevolucionarios dirigidos por el general Kornilov intenten dar un golpe de Estado, el gobierno provisional, cuyo hombre fuerte es Kerensky, no tendrá otro remedio que llamar en su ayuda a los radicales, entre ellos a los hasta entonces proscritos bolcheviques, dando a estos la fuerza necesaria para, aprovechándose del deseo del pueblo de la paz, dar el golpe que les llevará al poder en octubre de 1917, según el calendario ruso.